Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Qué bueno. Qué bueno es gozarnos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y como Él nos, ¿verdad? Como Él nos dice en su palabra, Él habita en la alabanza de su pueblo. Así que eh, hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra del Señor. Hemos estado estudiando Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Y como dijo la hermana la semana pasada, ¿verdad? Podemos ver el cambio, ¿verdad? En Pedro de ser una persona compulsiva, ¿verdad? Ahora cuando leemos la carta, vemos un Pedro diferente. Y yo creo que yo sentí en mi corazón cuando estaba estudiando estos versículos que en esta parte de su carta, que nos habla de la sumisión del cristiano, ahí es donde en verdad se ve, ¿verdad?, el cambio de Pedro. Pedro hablando de sumisión al Pedro que conocíamos antes, ¿verdad? El Pedro de antes, que ese, bueno, reaccionaba. Y ahora él hablando de sumisión, ¿verdad? De someterse. Y eso es así como que, wow, ¿verdad? Es un Pedro totalmente diferente. Entonces, hoy vamos a hablar de la sumisión del cristiano, como aparece aquí. Y nos vamos a enfocar en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, versículo 7. Entonces, primera de Pedro 2:13 al 3:7. Y para iniciar esta enseñanza, la palabra de hoy, vamos primero a orar, ¿verdad? A orar para ser sumisos a su palabra, para someternos a su palabra, porque de vez en cuando se nos sale el Pedro de antes a nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar cerrando nuestros ojos, abramos nuestro corazón y allí donde está, acompáñeme a orar, a darle gracias al Señor por este momento. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de sentarnos a tus pies, mi Dios. Y así como María, Señor, disfrutarnos de tu palabra, Señor, que es dulce como la miel, Padre Santo, que es como un refrescante, un olor agradable, es como un rocío en la mañana, Señor, a nuestro corazón, Padre amado. Y por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Danos, Padre Santo, lo que necesitamos, Padre, para que nuestro corazón entienda esta palabra, Señor, y la podamos hacer rema en nuestras vidas, mi Dios. Padre, te pido, Señor, que seas tú a través de mí, mi Dios, que mengue yo para que crezcas tú, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mí. Dame de nuevo, Señor, dame sabiduría, Padre. Sobre todo, Señor, dame un corazón humilde, Señor, un corazón contrito y humillado, sometido a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a iniciar esta enseñanza definiendo lo que es la palabra sumisión. No su misión, es sumisión, todo junto, ¿verdad? Según el diccionario de la lengua española, dice que la sumisión es sometimiento de alguien a otra u otras personas, sometimiento del juicio de alguien al de otra persona, acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones, y acto por el cual alguien se somete a otra jurisdicción, renunciando o perdiendo su domicilio y fuero. Cuando escuchamos la palabra sumisión, quienes algunas veces nos hacen que ¿qué? ¿Verdad? Porque a qué estamos acostumbrados o qué se nos enseñó en el mundo.
que su misión era, ¿verdad?, aguantar todo lo que te viniera, ¿verdad?, dejarte pasar por encima, pero no con el corazón correcto, ¿verdad? Sino que eso te llenaba de ¿qué? De ira, de odio, de resentimiento, de rencor, ese tipo de sumisión, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que aún en muchos casos en los matrimonios se usa, ¿verdad?, en el mundo, la sumisión de parte de la esposa hacia el esposo, porque es un esposo maltratador, abusador, y muchas creen que ese es el tipo de sumisión a las que se tienen que someter, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, el Señor nos da en la palabra definición de lo que es sumisión y es algo completamente diferente, ¿verdad? Y en la Biblia podemos leer algunos ejemplos de la sumisión, tales como si van a 1 Corintios 15, 27, 28. Y yo tengo en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Algunas cosas, no. Dice, todas las cosas están bajo su autoridad. No incluye a Dios mismo, por supuesto, ¿verdad?, quien le dio a Cristo su autoridad. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, venía ya con la autoridad del Padre, ¿verdad? Como hijo, Dios hijo, venía ya con la autoridad dada por Dios Padre. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Aquí vemos, ¿verdad?, una sumisión de Cristo a su Padre. Si aún Jesús, siendo Dios, se sometió, ¿verdad?, al Padre, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? También someternos al Padre. Otro ejemplo que tenemos de sumisión, de acuerdo a la Biblia, no al mundo, es la sumisión de la congregación, que somos nosotros aquí, a Jesús. Y eso está en Efesios 5:24, Nueva Traducción Viviente, ¿verdad?, que dice, así como la iglesia se somete a Cristo, la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Quiénes somos la iglesia? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo, la iglesia se somete a Cristo. Entonces ahora vemos, nosotros nos sometemos a Cristo, Cristo se somete al Padre. Tenemos también como tercer ejemplo de lo que es la sumisión, la iglesia está sujeta a Cristo, y eso lo podemos leer en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 9, también en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? ¿Por qué nos sometemos a padres terrenales y no somos capaces de someternos a Dios? ¿Verdad? Buena pregunta. Un cuarto ejemplo de sumisión está en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, así que humíllense delante de Dios. Ya vemos que el sometimiento, la sumisión también es humillarnos. Pero nuevamente el mundo le ha dado la palabra humillarse una connotación negativa. Y por eso muchos, ¿verdad? Yo fui una, a mí cuando me dijeron, no, que hay que someterse. Cuando yo empecé en los caminos del Señor y me dijeron, no, hay que someterse, y yo le dije, ¿qué? O sea, porque teníamos un entendimiento incorrecto de lo que es sumisión y humillación. Y dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mire cómo va conectado el someternos, humillarnos a Dios,
que eso nos ayuda ¿qué? A resistir al diablo. Por lo tanto, no tenemos ni siquiera que pelearle. Él se irá solito, él se va. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos al Padre, someternos a Dios. Y así Él nos ayuda a resistir cualquier tentación, cualquier dardo que el enemigo nos lance, ¿verdad? Y como quinto ejemplo tenemos en la misma carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes, y se entienden jóvenes los que están, ¿verdad?, nuevos en el Evangelio, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y los ancianos no son como yo con pelito blanco, sino que son los que son más maduros en la palabra, ¿verdad? Y todos vístanse con humildad. ¿Qué dice aquí? Y todos, tanto los jóvenes como los ancianos, nos tenemos que vestir con humildad en su trato los unos con los otros. No podemos venir, porque yo me paro aquí a predicar, ¿verdad? Yo puedo venir a creerme que yo soy, no, al contrario, ¿verdad? Tengo que vestirme con humildad. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. ¡Wow! Así que eso es muy importante, ¿verdad? Que tengamos, Él se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Entonces aquí tenemos 5 ejemplos de lo que es la sumisión de acuerdo a la palabra. Hay muchas otras referencias a lo que es la sumisión en la palabra. Hay en Colosenses, en Timoteo, en Tito, en Romanos. Así que en su tiempito, ¿verdad? Lo pueden buscar allí. Y hoy, para ayudarnos con la enseñanza, vamos a manejar 2 términos que son sumamente importantes entenderlos cuando estamos hablando de sumisión. Y esos 2 términos son, uno, el respeto, y el otro es la sumisión en sí. ¿Qué nos dice la Biblia de acuerdo a lo que es respeto? Dice, la Biblia lo define como un sentimiento de admiración, ¿verdad? Y ahora, no vamos a decir, ay, qué bonito, tengo una admiración porque tiene un cuerpo espectacular. No, ese no es el tipo de admiración que estamos hablando, ¿verdad? Es un sentimiento de admiración, de estima o consideración hacia alguien o algo. En el contexto bíblico, el respeto está relacionado con temor, reverencia a Dios. ¿A quién le tenemos que temer? ¿Verdad? Siempre decimos, la palabra dice, Señor, con temor y temblor, ¿verdad? Con temor y temblor me paro yo aquí a predicar tu palabra, porque no soy yo, ¿verdad? Yo tengo que apartarme y darle lugar a Él. Ese es el tipo de respeto, ¿verdad?, que la Biblia nos habla. Está relacionado con el temor reverencial hacia Dios y hacia los demás. Porque no podemos, nos hace mentirosos decir, yo le tengo temor de Dios, o reverencia a Dios, o respeto a Dios. Pero es que no soporto al hermanito, ¿verdad? No se puede. Eso nos haría hipócritas y mentirosos. La palabra respeto proviene del latín respectus, que significa acción de mirar hacia atrás o consideración. Entonces ya estamos viendo, sumisión se une a tener respeto y también consideración. Tenemos que ser considerados para con los demás. Ahora, ¿qué significa sumisión? La Biblia, vamos a usar la definición bíblica, la Biblia lo define como una actitud de humildad, paciencia y autocontrol. A mí eso me sorprendió. Yo nunca hubiese puesto autocontrol, ¿verdad?, junto con sumisión. Pero si lo pensamos, lo analizamos, tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque volvemos a Pedro, ¿verdad? Cuando el Pedro de antes, ¿verdad?, había una sumisión en comillas, pero él no tenía autocontrol. Y él hacía cosas que hasta el mismo Jesús le decía, Pedrito,
¿verdad? Guarda esa espada. Entonces hay que tener autocontrol para poder ser sumiso, para poder someternos. Humildad y paciencia. ¿A cuánto nos falta eso? ¿Verdad? Y la sumisión es una entrega voluntaria, no es nada obligatorio. Aquí ninguno de nosotros fuimos obligados a venir hoy, ¿verdad? Sino por voluntad propia, ¿verdad? Como sumisión, sometimiento al Padre. Nosotros dijimos, es domingo, es día del Señor, ¿verdad? Vamos a ir a la iglesia, a adorarle, a servirle, ¿verdad? Y lo vamos a hacer voluntariamente y consciente del propio albedrío y control a Dios. El Señor nos dio libre albedrío, ¿verdad? A todos nos dio libre albedrío. Escoja, bien o mal. Y ahí también viene el autocontrol. Lo malo llama, y muchísimo, ¿verdad? Lo malo es lo que más ala. Pero ahí es donde tenemos que, por sometimiento y respeto a nuestro Dios, nosotros nos vamos a humillar, vamos a tener autocontrol y vamos a obedecer, que también es otra palabra clave en la sumisión. Un claro ejemplo de la sumisión es la actitud de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando según Mateo, en el capítulo 26, 39, versículo 39, Mateo, capítulo 26, versículo 39, déjenme ver por aquí, no sé, no la tengo ahí, no. Entonces, Mateo 26, 39, que dice, aquí en la versión Reina Valera, dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí nuestro Señor Jesús mostró una sumisión al Padre. ¿A quién le gustaría saber que vas camino a una cruz, a ser crucificado de la manera como fue crucificado nuestro Señor? Y no ir, ¿verdad? Diciendo, wow, pero dame un chancecito, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué dijo él? Si es tu voluntad, ahí está la sumisión, ahí está el sometimiento. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que iba, él sabía lo que le esperaba. Pero él, ¿verdad? Como señal de respeto y de sumisión al Padre, le dice, pero no sea como yo quiero. Lo más seguro es que él no quería pasar por ese dolor, ¿verdad? ¿A quién? Pero él todavía le dice, pero que sea como yo quiero. Que no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, me someto, ¿verdad? Me someto y se hace lo que tú digas. Este versículo nos muestra claramente la sumisión de Jesús a la voluntad de Dios, aún en medio de sus angustias. Nuevamente, él sabía a lo que iba, él sabía lo que le esperaba. Y él sencillamente dijo, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Como cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Verdad? Como cristianos estamos llamados a respetar y a someternos principalmente a 3 entidades, ¿verdad? Y estas entidades son gobierno. Déjenme quitar esto de aquí que me está timbrando. Gobierno, estamos llamados a someternos al gobierno, estamos llamados a someternos a los jefes, maestros, pastores, ¿verdad? Y estamos llamados a someternos a nuestros cónyuges, tanto esposo a esposa como esposa a esposo. ¿Cómo lo dije? Esposa a esposo y esposo a esposa, así.
Entonces, vamos como quien dice, escudriñar un poquito en estas tres entidades. Dice, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice, por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador. Claro, ahora vivimos, ¿verdad? Nosotros ahora vivimos en una sociedad donde no hay reyes, aunque en algunos países sí los hay, ¿verdad? Como en España, en Londres, en Inglaterra, pero aquí en Colombia, en los Estados Unidos, y yo creo que en ningún país de Latinoamérica hay reyes. Entonces ahí podemos reemplazar la palabra emperador por gobernador, presidente, ¿verdad? Y dice, tanto al emperador, presidente, gobernador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el emperador, presidente, para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Dios quiere que ustedes somos nosotros, ¿verdad? Hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Como hemos estado estudiando, ¿verdad? En Proverbios, los sábados cuando tenemos estudios bíblicos, hemos estado estudiando Proverbios y hemos estado hablando, ¿verdad?, de que la sabiduría nos hace sensatos, nos hace prudentes, nos ayuda a protegernos. Y aquí está diciendo, para que los insensatos, o sea, los que no tienen sabiduría, ¿verdad?, dejen de hacer acusaciones ignorantes. ¿Y por qué son acusaciones ignorantes en contra de nosotros? Porque en realidad no entienden lo que nosotros hacemos. Para ellos nosotros somos locos. ¿Es o no es? Para ellos nosotros estamos en una, como quien dice, en un trance, ellos piensan que no les lavaron el cerebro, ¿verdad? Y ellos van a entonces hacer acusaciones ignorantes en contra de nosotros. Vivan como gente libre. El Señor ¿qué nos da el Evangelio? Libertad. Nos libró del pecado, ya somos libres del pecado, ya vivimos en libertad. Pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Ese pero está muy bueno. No usen esa libertad. Porque yo soy cristiano, yo puedo venir y juzgarte. ¿Verdad? Cuidadito. No se me haga muy Pedrito. Párele ahí. Y dice, vivan como siervos de Dios. ¿Y cómo dijimos que vivía el siervo de Dios? Vivimos con temor, reverencia al Señor. Vivimos, ¿verdad?, admirándolo a Él, sometiéndonos a su autoridad. Y dice también, respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios. Amen a los hermanos de la familia de Dios. Lo puse ahí en rojo y bien grande. Teman a Dios y den honor al presidente, en este caso, el emperador. Y ese es la versión de Palabra de Dios para Todos. Seguimos aquí. Entonces dice, esta sumisión al gobierno nos llama a obedecer a las autoridades, tal cual como lo leímos aquí. En estos versículos, o si miramos el versículo 12 específicamente, que dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, esta es la versión Reina Valera, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ellos al vernos sometiéndonos al Señor y viendo que podemos ahora vivir libres, eso a algunos les va a causar curiosidad, ¿verdad? O de repente van a decir, yo quiero vivir como Adriana, yo quiero vivir como William, ¿verdad? Y se van a ir acercando. Otros no, pero sí hay unos que sí. Dice, eso nos llama a mantener una buena manera de vivir para que no hablen mal de nosotros, como lo dijimos anteriormente. Toda autoridad legítima. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo
empecé, claro, mi cabeza empezó, ¿verdad?, a ir por muchos lados. Y sí, estamos llamados a orar por los gobernadores, por las autoridades. Pero aquí esto me llamó la atención porque dice, toda autoridad legítima. ¿Qué hace a una persona ser una autoridad legítima? Alguien que haya sido elegido, ¿verdad? Que lo haya puesto Dios allí. Entonces, por lo tanto, debemos someternos a la autoridad y eso va a honrar a Dios. La sumisión en este caso es un acto de fe. También eso me sorprendió un poquito. Yo no conectaba fe con sumisión. Y se basa en la suprema autoridad de Dios, ya sea en relación con el gobierno, la iglesia, el centro de trabajo o el hogar. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Y yo dije, ok, ¿por qué se conecta la fe con esto? Porque, o sea, al emperador, al presidente, a la autoridad, al gobierno, hasta un mismo policía, ¿verdad? Estamos llamados a respetar porque tienen una investidura, ¿verdad? Y están allí para poner orden. Pero nosotros nos tenemos que someter a esa autoridad. Pero cuando hacemos eso, al mismo tiempo estamos practicando fe, porque al Dios que no vemos, ¿verdad?, nos estamos sometiendo a Él. Y ahí hay una práctica de la fe. También nos llama a respetar y someternos a toda autoridad. No use tu libertad en Cristo como una excusa, como dijimos aquí, ¿verdad? No uses su libertad como excusa para hacer el mal. Si yo voy manejando aquí en Armenia y me para el tránsito y yo le digo, no, yo soy cristiana, a mí no me vayas a poner un comparendo. Y si hice algo malo, ¿verdad?, me tengo que someter a que la autoridad me vio haciendo algo malo, ¿verdad? Estoy violentando la ley, pues ahí va a recibir su merecido, un comparendo por estar haciendo lo incorrecto. Entonces, nos llama a la sumisión al gobierno, ¿verdad? También tenemos, yo estaba también pensando y yo decía, ¿cuántos militares, vamos a hablar de los militares, ¿verdad?, se someten a un general, a un coronel, a un teniente, a un mayor, ¿verdad? Se someten a un uniforme, pero no se someten a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no practican una fe, no tienen fe. Ya es una obligación. Exacto. Ellos tenían que someterse, exactamente, exactamente, ¿verdad? Entonces yo enseguida me puse a pensar, ok, te sometes a un uniforme, a un teniente, un coronel, a un mayor, un general, a todos esos, ¿y por qué te cuesta someterte a Dios? Porque no lo ven y no tienen fe, ¿verdad? Esa es la respuesta. El Señor enseguidita me lo dijo, no lo conocen, y al no conocerlo, no se pueden someter a Dios, pero sí se someten a las cosas terrenales, ¿verdad?, por obligación. La segunda entidad a la que nos tenemos que someter como cristianos es al jefe, al maestro, ¿verdad? Y eso lo podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25, y dice, esclavos, en la versión de Reina Valera, me gustó más aquí dice criados. Esclavos sonó así como que, aunque somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Pero miren qué interesante, somos esclavos de Cristo, pero somos libres en Él. Entonces dice, criados, estén sujetos o acepten con respeto la autoridad de su amo, jefe, maestro, ¿verdad?, pastor. No importa si él es amable y bueno, aunque tendríamos que decir por lo menos un pastor, ¿verdad?,
tiene que ser amable y bueno, porque está sometido a Dios. Hay unos que no, pero eso es cuestionable, ¿verdad? O si es malo, pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar el dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios, tal cual como lo hizo nuestro Señor en Getsemaní. ¿Verdad? Voy al matadero, voy a la cruz, voy a ser crucificado. Y él dijo, voy a soportar el dolor, voy a sufrir. Injustamente porque él no se lo merecía, ¿verdad? Él no había hecho nada malo, al contrario. Y dice, si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor. ¿Estás recibiendo? ¿Verdad? Si voy a violo la ley mientras estoy manejando, me van a dar mi comparendo, pues ahí está. No te quejes. No te quejes, no lo llames ni siquiera castigo. Es lo que te mereces. Y no me feliciten por estar recibiendo un comparendo, porque yo me lo busqué. Pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, aquí es donde viene la palabra paciencia, ¿verdad? En la sumisión. Y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. ¡Wow, Señor! Yo me quedé así como que, ¡wow! Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, él no respondía con insultos, sino, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, nosotros, ustedes, fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. ¿Quién dice amén a eso? Amén. O sea, ahí está súper claro. Por lo tanto, en estos versículos nos relata cómo nos da el ejemplo de resistir. Ayer estábamos conversando, ¿verdad? Cuando vamos manejando y alguien se nos atraviesa, nosotros queremos, pero no, ¿verdad? A nosotros calladitos. Y ya el Señor está viendo, y ya el Señor sabrá, ¿verdad? Él está en control. Como dice aquí, lo dejamos todo. Él dejó todo en las manos de Dios. Nuestro Señor dejó todo en las manos de Dios. Y si nosotros estamos supuestos a ser ejemplo, así como el Señor lo fue, nosotros estamos llamados, ¿verdad? A alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso quiere decir a comportarnos como Él. Pues entonces nosotros tenemos que dejarlo todo en las manos de Dios. Y dice también su palabra, no recuerdo exactamente ahorita, Él es el que hace justicia. La venganza es de Él, no de nosotros. ¿Verdad? Él nos hace capaces de resistir cuando sufrimos a causa de nuestra fe. ¿A cuántos no nos han señalado, nos han ¿verdad? Llamado locos, nos han dicho, pero bueno, de todo, nos han aislado, ¿verdad? ¿Pero qué? Sufrimos a causa de nuestra fe, pero eso también el Señor lo reconoce y lo bendice. Estamos llamados a obedecer y a respetar a nuestros jefes de trabajo, a nuestros maestros, a los muchachos que van a las escuelas, ¿verdad? A los maestros. Están llamados a respetar. Lamentablemente hoy día, ¿qué vemos? Todo lo contrario, ¿verdad? Vemos muchachos en la calle que ni siquiera respetan la autoridad. Ni a los papás menos, ¿verdad? Los vemos levantándoles las manos, los vemos, los escuchamos gritándole a los padres, los vemos en las escuelas, haciendo lo que les dé la gana. Y lamentablemente, señores, lamentablemente, y hay que decirlo,
¿verdad? La ley también se ha prestado para eso. No puedes disciplinar a tu hijo. ¿Cómo? No puedes. Y hasta los mismos muchachos dicen, te voy a acusar con bienestar familiar, ¿verdad? Porque me estás disciplinando. Hasta eso ha sabido hacer el enemigo. Venir a quitarle la autoridad a los padres, venir a quitarle la autoridad a los maestros, a la misma autoridad, ¿verdad? Policías, porque sabe que eso es un mandato de Dios. Y que a través de nosotros someternos y obedecer ese mandato de Dios vamos a ser bendecidos. Pues Él nos roba la bendición cuando nosotros, ¿verdad?, desobedecemos ese mandato de someternos al jefe, de someternos al maestro, de someternos al policía, al tránsito, a cualquiera que esté allá afuera, ¿verdad?, con una investidura de autoridad. También nos dice que los criados, en griego se llama oiketal, deben estar sujetos con todo respeto, reverencia en el temor de Dios. No vamos a estar sometidos con miedo, ¿verdad? Porque ya eso ya pasaría a ser abuso. Pero sí estamos llamados a someternos con reverencia a Dios. El Señor me manda en Primera de Pedro, ¿verdad?, a someterme a las autoridades, a someterme al jefe, a someterme al maestro. Por lo tanto, yo lo voy a hacer por reverencia a Dios, primeramente, y por reconocer la investidura que esa persona tiene. También esto nos dice que en el día presente esta recomendación tiene vigencia cuando se establecen acuerdos contractuales según los cuales se somete a la autoridad de otro. Cuando usted va a un trabajo, usted hace un contrato, ¿verdad? Y en ese contrato tiene que especificar que yo te respeto a ti como jefe y tú me respetas a mí como empleado, ¿verdad?, a tu servicio. Los muchachos en las escuelas de repente no firman un contrato, pero está sobreentendido. Yo te respeto como maestro, pero tú me respetas a mí como estudiante. Lamentablemente eso no se ve en el mundo, ¿verdad? Vemos muchos jefes abusadores, ¿verdad? Jefes que se aprovechan, una muchacha bonita que viene a trabajar a la oficina, no, ¿verdad? También se ha visto el caso de mujeres que ven a muchachos, ¿verdad?, jóvenes venir a la oficina y también falta de respeto. Maestros irrespetando a los estudiantes. También hemos visto autoridad, policía, y respetando, ¿verdad? No podemos decir que es de un solo lado. No, también lo vemos de aquí para allá y de allá para acá, lamentablemente. Lamentablemente. Tenemos que reconocer que Jesús nos dio un ejemplo con su sufrimiento. Y nosotros debemos conocer que nosotros también vamos a sufrir. Y debemos sufrir por el Evangelio. No sé si han visto últimamente en las noticias, ¿verdad? En el otro lado del mundo, están matando a los cristianos, ¿verdad? Y los están matando sencillamente porque ellos no quieren someterse a una religión que no va de acuerdo a lo que dice el Señor. Entonces ahí viene una pregunta: ¿cuándo puedo desobedecer? ¿Verdad? ¿Cuándo puedo no obedecer a una autoridad? ¿Está permitido como cristiano? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando esa autoridad no está sometida y no está haciendo las cosas, ¿verdad?, como Dios manda. Exacto. Nos lleva a nosotros. Ajá. Ajá. Exacto. Cuando eso nos saca, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, sí se vale desobedecer cuando sabemos que vamos a comprometer nuestra fe, vamos a comprometer lo que el Señor nos manda hacer por obedecerle a un hombre. Y como dice el hermano, así me toque cárcel, acepto el sufrimiento. ¿Por qué? Porque estoy
me estoy sometiendo al Padre. También aquí nos dice que tenemos que rehusar vengarnos de aquellos que nos atacan. Y ya lo dijimos, el Señor lo dice en su palabra, la venganza es mía. Dejamos todos en sus manos. Él se encarga. Tal vez no lo veamos hoy, mañana, pero yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto. ¿Me alegro? No. No me alegro cuando he visto personas que nos han atacado por nuestra fe, ¿verdad? Los he visto mal. Uno se alegra absolutamente no, ¿verdad? No nos podemos alegrar por el sufrimiento, pero sí tenemos que estar dispuestos a que cuando esa persona regrese, ¿verdad? Como dijimos ayer, ser como el padre del hijo pródigo, abrir nuestros brazos y darles amor, ¿verdad? También nos manda que nunca nos amenacemos a quienes nos hagan sufrir. Ah, ¿me estás haciendo eso? Ya vas a ver. No. ¿Verdad? Sencillamente seamos como Jesús. Y calladitos nos vemos más bonitos. Y la tercera entidad que el Señor nos llama a someternos es a los cónyuges. Y esta parte aquí ha traído mucha controversia. En mi caminar con el Señor he visto mucha controversia en esta sumisión. Y podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7, y habla de los deberes de los casados. Y dice, de la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra. No es a bibliazo, hermanas. No es a bibliazo. Es nuestro comportamiento lo que va a hablar bien fuerte. Es a través, como dice aquí, sino a través de la conducta de ustedes, al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Cuando el esposo ve cómo nos comportamos, porque estamos primeramente sometidos ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y después nos llama a someternos a nuestro esposo. Que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. La belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la del espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Así se adornaban las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo. Tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. Me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba su Señor. Ustedes son verdaderas hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. De la misma manera, esto no era solamente para nosotras, ¿verdad? De la misma manera, y antes, lamentablemente, ¿verdad? Y lo he visto, hay muchos hombres que se detienen en ese punto. No continúan, no les gusta, ¿verdad? No les gusta ver la continuación, sino que usan entonces estos versículos para decirle a la esposa, viste, te tienes que someter a mí. Hasta que alguien, ¿verdad? Una autoridad de la iglesia, un anciano de la iglesia, una persona que tenga conocimiento de la palabra, puede decirle, sí, hermano, pero continúe leyendo, ¿verdad? Dice, de la misma manera, los esposos deben saber vivir con sus esposas y respetarlas como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla. Nótense que aquí la palabra respeto, ¿verdad? ¿Cuántas veces la tenemos ahí? La tenemos 1, 2, 3 veces. La tenemos ahí en rojo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones.
Así que esposos, si ustedes van a orar, examínense, ¿estoy respetando a mi esposa? Porque si no, Dios no va a escuchar mi oración. Bien clarito, ¿verdad? Entonces dice, Dios creó el matrimonio como modelo de las relaciones que Él quiere establecer con su pueblo. ¿Cómo se le llama a la iglesia? La novia de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué hemos aprendido? Cuando Él venga, Él viene ¿por quién? Por su novia, ¿verdad? Y la quiere santa, limpia, pura, sin manchas, sin arrugas. Ese es el ejemplo para el matrimonio. El Señor quiere que el matrimonio sea el modelo de esa relación entre Él y su pueblo. El espíritu de sumisión por el cual una mujer reconoce voluntariamente la responsabilidad del liderazgo del esposo bajo Dios. Bajo Dios. El esposo tiene que estar bajo Dios. Yo me someto a mi esposo, pero mi esposo tiene que estar sometido a Dios. Y esto también es un acto de fe, ¿verdad? La relación de mi esposo con Dios es su relación con Dios. Yo no puedo decir, oraste, leíste la Biblia, hiciste esto. No, Él es el que sabe, ¿verdad? Cómo Él debe manejar su relación con Dios. Y yo por fe, vamos a hablar por fe, yo tengo que creer que el Señor y Él tienen una relación, ¿verdad? Y que Él está obedeciendo a Dios. Exacto. Al Padre, exacto. 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 Pero entonces, ¿cómo se va a presentar usted delante del Padre y decir, aquí está mi esposa, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? No se puede, no se puede. Por eso es que es los dos. Exacto, los dos. Obedezca. Exacto, exacto. Entonces dice, estábamos diciendo que el esposo tiene que tener un liderazgo bajo Dios. Y nosotros como esposa vamos a ejercitar nuestra fe de que ellos están bajo la autoridad de Dios. En ninguna parte de la Biblia, en los términos someta o subordina genéricamente a la mujer. Y ahí es donde está el malentendido, ¿verdad? Te tienes que someter a mí, dicen los esposos. No. ¿Y tú qué? ¿Tú estás sometido a Dios? Porque no puedes demandar que alguien haga lo que tú no estás dispuesto a hacer. Si usted no está dispuesto a someterse a Dios, pues usted no puede exigir que alguien se someta a usted, porque ya usted no está bajo autoridad. Y si no está bajo autoridad, no puede ejercer autoridad. Lo leímos al principio, ¿verdad? Todo el que está bajo autoridad es porque ejerce también. El que tiene autoridad es porque está bajo autoridad. Ahí me estaba confundiendo. Este texto manda a la mujer a que se someta por voluntad propia a su esposo. Y al esposo se le manda que en amor, ¿verdad?, se dedique a cuidar de su esposa, pero sin abusar nunca de su confianza. Ahí tenemos amor, tenemos respeto, tenemos fe, tenemos confianza. Mire todo lo que se necesita para tener un matrimonio, ¿verdad?, bajo el sometimiento de Dios y bajo el sometimiento de la esposa al esposo y del esposo a la esposa. Este arreglo ha sido divinamente ordenado por el Señor. Jamás pretendió reducir las posibilidades, los propósitos o la realización de la mujer. Y conocemos, ¿verdad?, muchos casos de mujeres que no se les permitió estudiar.
Y que cuando ya llegaban a la edad de 14, 15 años, ok, apure mi hija, busque un marido porque, no, que yo quiero estudiar, que estudia, eso no es para mujeres. ¿Se acuerdan? Se decía. Y lamentablemente, ¿qué sucedió debido a eso? Que empezaron a salir las feministas. El movimiento feminista, que es otro desorden más. ¿Verdad? Porque ahora nos fuimos al otro lado del extremo. ¿Verdad? Por aquí estaban las que usted se tiene que someter a su marido, usted tiene que estar todo el tiempo en la casa, ¿verdad? Y se fue, pero un vuelco de 180 al otro lado, donde no, yo no me voy a casar, yo no me voy a someter a ningún hombre, yo voy a ser profesional porque yo. Entonces, y el Señor no nos llama a eso. El Señor no nos llama a que la mujer no se pueda realizar. Se puede realizar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene que reconocer que tiene que estar sometida a la autoridad que el Señor le ha dado a su esposo. Para mí eso fue algo muy difícil de entender. Y saben por qué. Pero bueno, con el tiempo, gloria a Dios, que me ha dado entendimiento y he aprendido. Entonces dice, únicamente la naturaleza pecaminosa de los seres humanos puede justificar, sacando fuera del contexto bíblico, la explotación social de las mujeres o las restricciones que se le imponen a la hora de darles participación en el ministerio de la iglesia. Y tenemos versículos, ¿verdad? Como por ejemplo, como en 1 de Timoteo 2:12 y en 1 de Corintios 14. Vamos a buscar Timoteo. 1 de Timoteo 2:12. Y el que la tenga antes que yo dice amén. 1 de Timoteo 2:12. ¿Y qué dice? Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ustedes saben cuántos lugares han tomado esto fuera de contexto? ¿Pero por qué? Aquí dice, porque la naturaleza pecaminosa nos lleva a justificar eso. Y no es que el apóstol Pablo esté equivocado, sino que tenemos que tomarlo en contexto. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando escribió eso? Porque de la misma manera se lo escribió a los corintios. En 1 Corintios 14, 34, 35 dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones, porque no les está permitido hablar. Deben estar sumisas como dice la ley. Si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando esté en la casa. Es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Y dice, nuevamente, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa nos ha llevado a sacar estos versículos fuera de contexto. ¿Ah? Sí. Estos versículos desaprueban que la mujer enseñe cuando no se les ha invitado. Ahí está, ¿verdad? El pastor, la iglesia, ¿verdad? La autoridad de pastor se le ha dado a un hombre. Y no es que vamos a decir la mujer no tiene que ejercer. No, las mujeres estamos llamadas a enseñar, ¿verdad? Y si se nos invita, llamadas a predicar, ¿verdad? A mí se me invitó, pues aquí estoy. A la hermana se le invitó, ella predicó la semana pasada. Pero eso no quiere decir que porque yo estoy aquí predicando hoy, yo le voy a decir a Alfonso, quítate que ahora voy a ejercer yo el liderazgo de la iglesia, la voy a ejercer yo. No, ¿verdad? Pero había un momento específico que el apóstol Pablo dijo eso. Las mujeres no podemos usurpar la autoridad del hombre. Y esto tiene que ver una relación exclusiva entre ella y su esposo. ¿Verdad? Entonces, no podemos sacar eso fuera de contexto. Y lamentablemente, esto fue lo que llevó o ayudó, ¿verdad?, a que muchas mujeres se fueran ahora al lado del feminismo. Y estos deberes son recíprocos, tanto la esposa con el esposo como el esposo con la esposa. Ambos tienen que estar sometidos. Ahora, una esposa
tenemos los deberes de la esposa. Vamos a ir aterrizando esto. Dice, la esposa acepta el cuidado y la autoridad de su esposo, siempre y cuando esa autoridad haya sido dada por Dios, ¿verdad? Ahí nuevamente recalcamos, yo me someto a mi esposo y mi esposo está sometido a Dios, viviendo de una manera que lo honre. La esposa también debe mostrar la belleza del carácter y la docilidad de espíritu de una mujer, que son valores apreciados por Dios y por su esposo. También la palabra dice, no recuerdo dónde es, creo que es una de Proverbios, dice que qué malo es vivir con una mujer rencillosa, ¿verdad? Una mujer que todo el tiempo esté en pelea, una mujer que todo el tiempo esté... no, así no se vive, así no vive nadie, ni yo. ¿Verdad? Entonces, esa belleza de carácter, a eso es que se refiere, ¿verdad? Y la docilidad de espíritu, a ser amable, a ser dócil, significa, sí, parte de sometimiento. Colócate bajo la protección de tu marido. Y si nos ponemos a ver, ¿qué busca una mujer en un matrimonio? Estabilidad y protección. ¿Verdad? ¿Es o no es? Estabilidad y protección. Entonces ahí dice, colócate bajo la protección de tu marido. Vive de tal manera que honre a tu esposo y a Dios. Imagínense que yo me ponga a hacer locuras aquí en Armenia, que es tan chiquita, y toda, ay, mira la esposa de Alfonso. Ay, por ahí la vi pasar con... Oh, ella está parada en la esquina. No, señores, ¿verdad? ¿Cómo lo van a ver a él si yo hago eso? ¿Verdad? Ay, Alfonso, pobrecito. La mujer por ahí haciéndole de las suyas y usted lo tienen de trapito. Y la esposa también cree que tal conducta ganará a su esposo, que aún no ha alcanzado la salvación en Cristo. Y lo hemos visto, ¿verdad? Hay muchos casos en que la esposa está en los caminos del Señor, pero el esposo no. Pero yo también he visto, ¿verdad?, cómo la esposa, al ser dócil, ¿verdad?, yo lo experimenté personalmente. Cuando yo dejé de refunfuñar, de rogar, de pedir, cuando yo lo dejé en las manos del Señor, ahí fue cuando el Señor empezó a obrar en él. Pero fue porque, mire, yo aprendí a quedarme callada. Yo aprendí a quedarme callada, ¿verdad? Y ya, él tenía que decir, bueno, algo le pasó a esta que ahora ya no me pelea. Y ahí empezó el Señor a obrar tanto en él como en mí. Ahora, ¿cuáles son los deberes del esposo? Honra y comprende a tu esposa, protegiéndola y reconociendo que ella es coheredera junto a ti ante Dios. El otro día estaba hablando con un muchacho, el dueño del gimnasio, y él estaba diciendo algo de su esposa. Entonces él dice, es que yo no la entiendo. Yo le digo, es que las mujeres no estamos para ser entendidas, estamos para ser amadas. Y él se echó a reír. Él dice, nunca la había visto. ¿Pero por qué? Porque somos diferentes, ¿verdad? Yo no me voy a comportar como un hombre, yo no puedo esperar que mi esposo, siendo hombre, se comporte como yo. El Señor nos hizo diferentes pero iguales, ¿verdad? Diferentes para complementarnos, no para ser peleadas. Las diferencias no son para ser peleadas. Las diferencias son para ser disfrutadas. Imagínense una persona que sea como yo, que aburrido. ¿Verdad? Entonces, el esposo está llamado a honrar, comprender, proteger, cuidar a su esposa. El esposo debe ser amable y tierno con su esposa. Y sí, ¿verdad? En la naturaleza de la mujer muchas veces, ¿verdad?, hay cambios hormonales, un embarazo, ¿verdad?, cuando está el cambio debido a la edad, y de repente dice, ay no, pero es que está insoportable. Sí, señores,
¿verdad? Puede ser, pero ahí es donde viene nuestro autocontrol como mujer, de decir, no me siento bien, me siento mal, pero, ¿verdad? No puedo hacerle la vida imposible a mi esposo, sencillamente porque estoy pasando por un cambio biológico, ¿verdad? Pero y el esposo tampoco puede decir, ay, no, no la soporto, me divorcio. No, ¿verdad? Ahí es donde entra el vamos a conversar, vamos a hablar lo que me está pasando, ayúdame, ¿verdad? Porque sí, se pueden presentar situaciones difíciles y situaciones bien incómodas. Entonces ahí es donde entra la amabilidad. El esposo está llamado a honrar a su esposa, así como honras a tu mejor amigo. Hay muchos esposos que tratan a los amigos mejores que los que tratan a las esposas. Hay muchos esposos que tratan mejor a los padres que los que tratan a las... Es más, y respetan a la esposa por complacer a los padres. Necesitan escucharla y pasar tiempo con ella. Y verdad, las mujeres hablamos mucho más que los hombres. Y las mujeres, cuando ustedes llegan a la casa de todo un día a trabajar, la mujer quiere contarle todo lo que pasó en el día con pelos y señales. ¿Es o no es? ¿Verdad? No, porque imagínate, estaba en el centro y me encontré a fulanita y tenía una cartera bonita y tenía unos zapatos no sé qué y tenía un vestido color rosa. Y le contamos, pero todo, hasta los aretes que tenía puestos. ¿Y usted qué quiere hacer? A mí que me importa lo que tenía puesto. ¿Es o no es? ¿Verdad? Pero, nuevamente, somos diferentes. Entonces, vamos a escucharla y vamos a pasar tiempo con ella. El hombre tiende a ser un poquito más retraído, el hombre tiende a ser un poquito más en cuanto a mostrar sus sentimientos, ¿verdad? Y eso de repente no lo lleva a que hay mujeres, ¿verdad? Que lloran por todo. ¿Y qué te pasa? Yo no sé. ¿O no es? ¿Verdad? Y ahí es donde viene el entender, es una mujer, ¿verdad? Pero ojo, mujeres, no tampoco usemos eso como excusa, ¿verdad? Para portarnos mal, lo hablamos anteriormente. También dice que el esposo debe quererla y hacerla sentir sumamente importante. Cuando andamos en los caminos del Señor, ambos reconocemos que yo amo más al Señor que a mi esposo. Y eso él no tiene que tomarlo como una ofensa, porque yo sé que él ama más al Señor que a mí, ¿verdad? Y así es como tiene que ser. Porque el amor que le tenemos al Señor nos lleva entonces a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y hacerla sentir importante, nuevamente, darle su tiempo, darle su espacio, darle su importancia de prestarle atención cuando ella lo necesite. Y por último, reconoce que de no hacerlo impedirá tu vida de oración y obstruirá tus respuestas. Como dijimos anteriormente, ¿verdad? Si usted viene delante del Señor, ay Señor, pero es que esto, aquello, lo otro, y ayúdame, y Él te va a decir, ¿y cómo estás tú con tu esposa? ¿Verdad? ¿Estás haciendo todo lo que te pedí que hicieras como esposo? ¿La estás cuidando, la estás protegiendo, la estás honrando? ¿La escuchas, pasa tiempo con ella? No me puedes venir a pedir si tú no estás obedeciéndome a mí. Entonces, con esto, ¿verdad? Les digo que yo me lo tuve que estudiar varias veces, porque nuevamente la palabra sumisión nos lleva muchas veces a pensar en la connotación negativa que tiene. Pero bajo la autoridad del Señor se torna en algo completamente diferente, es más, hasta placentero, ¿verdad? Y decir, yo estoy sometida a mi esposo, porque eso hace que la vida sea
mejor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestro corazón y si todavía nos falta un poquito de sumisión, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos lleve a ese nivel de sumisión que le agrada a Él. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque es tanto lo que tenemos que aprender, Señor. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos sido desobedientes, mi Dios, en cuanto a la sumisión, Señor. No nos hemos sometido, Padre Santo, ni a la autoridad, ni a los gobernantes, ni a nuestros cónyuges, Señor, y mucho menos a ti, Padre. Porque si no somos capaces, Señor, de someternos a estas entidades, mi Dios, que los vemos, los tenemos allí presentes, mucho menos, Señor, nos podemos someter a ti, que no te vemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, cala en nuestros huesos, entre en nuestros tuétanos, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Y que aprendamos, Señor, a ser sumisos, obedientes, a tener autocontrol, paciencia, a que nos ayudemos los unos a los otros, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguya cuando estamos no cumpliendo, Señor, con esta sumisión. Que aprendamos, Señor, a callar, a dejarlo todo en tus manos, porque la venganza es tuya, Señor, y que siempre se haga, Padre Santo, tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.